Es viernes por la noche en Nueva York y las salas de urgencias de los hospitales están abarrotadas. Los médicos cuentan con quirófanos de alta tecnología y medicamentos modernos, aunque muchas de las ideas y la tecnología que emplean tienen sus orígenes en la medicina romana. Como conservador de las colecciones romano-británicas del Museo Británico de Londres, Ralph Jackson es experto en tecnología quirúrgica romana. Creo que lo que más me impresiona de la medicina romana es que lograran tanto con tantas circunstancias en su contra. Había muchísimas cosas que no podían saber y aún así, las cosas que hicieron las hicieron increíblemente bien. Al igual que la práctica moderna de la medicina romana se dividía en diferentes especialidades, como farmacia, medicina y cirugía. Tenían incluso anestesistas que usaban opio, beleño y mandrágora blanca, sintetizadas de flores y raíces. Seguramente los romanos no lo sabían, pero el beleño y la mandrágora blanca son alcaloides del tropano. Los alcaloides del tropano funcionan como anestésicos. Bloquean los impulsos nerviosos en el cerebro y las uniones neuromusculares. Esta propiedad lleva al descubrimiento y síntesis del compuesto más potente de la novocaína, muy utilizada como analgésico. No sabían lo que eran estos componentes, pero sabían que funcionaban y que tomar un bebedizo de ellos bastaba para quedarse dormidos. Puede que sus conocimientos de la anestesia fueran limitados, pero su capacidad para diseñar y construir instrumentos quirúrgicos no lo era. El instrumental romano es la base de todo el instrumental moderno. Y a veces da miedo ver lo mucho que se parecen esos instrumentos. Para mostrar el gran parecido de los instrumentos romanos con los modernos, Jackson muestra un conjunto de réplicas de utensilios quirúrgicos romanos a David Drossin en el Hospital de St. Mary en Londres. ¿Qué impresión le merece ver toda esta variedad de utensilios? En primer lugar, que es bastante completa, y esto evidentemente es una cuchilla o un bisturí. Se convirtió en un instrumento que pudo haberse usado para hacer sangrías, pero los nuestros tienen muy pocas diferencias respecto a ellos. Al comparar el instrumental, a Rosin le sorprenden las similitudes. Supongo, y puede que me equivoque, que esto es un retractor, para tener apartadas las cosas. De hecho, es un retractor doble. Y si no me equivoco, y probablemente dirá que sí me equivoco, no se diferencia demasiado de un retractor moderno para apartar tejidos. Pero hay un utensilio romano en concreto que parece ser la pareja perfecta de su equivalente moderno. Esto es un retractor de menor tamaño, parecido al pequeño que tiene usted, pero le interesará ver que tenemos dos tipos diferentes de retractores. A este le llamamos garra de gato. Ajá, mire, una garra de gato. En realidad ha cambiado poco, son prácticamente iguales, ¿no? ¿No es increíble? Desde luego. Todas y cada una de las piezas del instrumental quirúrgico, aunque de hace 2000 años, son prácticamente idénticas a las modernas, hasta en el más mínimo detalle. Estoy totalmente atónito. Prácticamente no hay ninguna diferencia. Es increíble si se piensa que los separan 2000 años de diferencia. Los romanos empleaban estos sofisticados utensilios para llevar a cabo procedimientos que consideraríamos muy del siglo XXI, como las operaciones de cataratas, del cerebro y la extirpación de venas varicosas. Practicaban hasta cirugía plástica. Los romanos practicaban diversas operaciones que clasificaríamos como estéticas. Cuando la gente se hacía mayor, no levantaba bien los párpados, al producirse una especie de alargamiento del párpado superior. Se extraía de este una pequeña parte de tejido y se cosía muy bien, lo cual viene a ser un tipo de cirugía estética. Los romanos practicaban la cesárea, pero no como se hace ahora. Ellos empleaban un procedimiento más rudimentario para extraer el bebé a una madre moribunda. Lo de que la cesárea tenga que ver con Julio César y sea una técnica romana es totalmente falso. En la antigüedad no se practicaba la cesárea porque sabían muy bien que si lo hacían, matarían a la madre. La capacidad de los romanos para curar enfermedades y salvar vidas es solo comparable a su asombrosa capacidad para masacrar a sus enemigos. Para proteger el imperio, Roma entrena al ejército más disciplinado y eficaz que haya visto nunca el mundo. Y para mejorar aún más la eficacia de esta máquina imperial de matar, la equipan con el armamento más avanzado del mundo.
La policía y las fuerzas armadas del siglo XXI emplean los últimos avances tecnológicos. La ropa a prueba de balas y los escudos antidisturbios protegen a la policía en nuestras calles, mientras que las armas de artillería pueden disparar al enemigo letales proyectiles de fuego a muchos kilómetros de distancia. La tecnología del siglo XXI se inspira en la maquinaria militar de la Roma del siglo I. La historiadora Kate Gilliver estudia cómo el ejército romano conquistó la mitad del mundo conocido. Es el primer ejército profesional formado por soldados que también son profesionales. Así que la organización romana, su profesionalidad y su equipamiento les dan una ventaja enorme. Hace 2000 años, el ejército romano era el mejor equipado del mundo. Mientras que los arquitectos habían llegado a dominar el arte de manipular piedra y hormigón, los ingenieros militares daban forma a metales y maderas para crear devastadoras armas de guerra. El arma principal del soldado de infantería romano era una temible espada llamada gladius. La hoja de doble filo medía casi 46 centímetros de longitud y acababa en una afilada punta. Se usaba para apuñalar y dar estocadas más que para cortar. Pero si una espada podía ser letal de cerca, su lanza, el pilum, podía matar a cierta distancia. Se puede lanzar con precisión letal a unos 30 metros. El pilum está diseñado para matar, para atravesar a la gente, para atravesar la armadura y sus escudos. El pilum tiene un mango de madera de 1,80 m de longitud y está rematado por una vara de hierro de más de medio metro. La punta de la vara es triangular y era muy difícil sacarla una vez había atravesado al enemigo. El inconveniente de cualquier arma de tipo jabalina es que el enemigo puede cogerla y volver a lanzarla. Pero los científicos militares de Roma empleaban los últimos avances tecnológicos en metalistería para proteger a sus hombres. La punta de hierro del pilum se templaba mediante un calentamiento y enfriado rápidos que la volvían dura y fuerte. La vara no se templaba para que quedara blanda. Al golpear un escudo, la fuerte punta del pilum lo atravesaba, pero la vara blanda se doblaba, por lo que resultaba inútil que el enemigo se lo volviera a lanzar a los romanos. Proteger a los soldados de las heridas era tan importante como equiparles para el ataque. Los primeros soldados romanos llevaban unas cotas de malla llamadas lorica amata, hileras de arandelas macizas de bronce o hierro que se unen a unas anillas ribeteadas dispuestas horizontalmente. Sus desventajas son el peso, unos 14 kilos, y la vulnerabilidad, pues las flechas llegaban a atravesar las anillas hasta impactar en el soldado. Ben Gill, experto en reconstrucción de armas, analiza estos impactos. Literalmente hace trizas los enganches y se abre paso entre ellos. Los armeros romanos inventaron un tipo de protección muy superior. Se trataba de placas articuladas llamadas lorica segmentata y consistían en una serie de placas de hierro superpuestas fijadas con tiras de cuero. Es tan flexible como la cota de malla, pero 1/3 más ligera. Las hombreras y las pecheras protectoras que llevan los jugadores de fútbol americano funcionan de manera muy parecida. Las partes de los hombros y del pecho, con una separación más amplia, permiten el movimiento, pero distribuyen el impacto de los golpes por todo el cuerpo. La lorica segmentata está diseñada para resistir las flechas de los enemigos. Sí que penetra, pero solo hasta aquí. La flecha podía dejar alguna marca, pero la armadura le evitaba a su portador una herida bastante grave. Y si sus armas eran modernas, también lo eran las tácticas que empleaban. Algunas de ellas todavía pueden verse hoy en día en las calles de Nueva York. 31 de enero de 2002. Para enfrentarse a las manifestaciones contra la Organización Mundial del Comercio, la policía